Padre, sino más bien esto es como una asociación, ¿verdad? Es como algo aún más específico. Solemos escuchar este tipo de cosas, por ejemplo, es una forma de expresarse. O sea, no es que le está diciendo, el que cree en mí no cree en mí. Por ejemplo, qué sé yo, que alguien diga, yo no soy latino, yo soy mexicano, una cosa así. Eh, no está negando lo primero o no está diciendo que se contradicen, sino que está siendo aún más específico o resaltando aún más lo segundo respecto a dos cosas que están relacionadas o que siguen una misma línea, digamos. Entonces, lo que le está diciendo es que de manera más específica, o sea, que Jesús por un lado no vino por su propia cuenta a traer un mensaje distinto. No es que él vino a fundar una secta, un movimiento propio, y que él vino a ser una nueva deidad o un nuevo gurú, sino que realmente él vino de parte de Dios. Ahora, el versículo 45 nos dice algo interesante. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Vamos a leer algunos textos relacionados a esto. ¿Quién nos puede leer ahora? Este texto ya lo habíamos estado meditando con Paco, pero vamos a leer nuevamente. ¿Quién nos puede leer Hebreos capítulo 1 versículos 2 al 3? Hebreo. Hebreos capítulo 1. Sí, versículos 2 y 3. Yo, hermano. Adelante. Hebreos 1 capítulo 2 y 3. Versículos 2 y En, 3, es- sí. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos dice este texto respecto de el Hijo? Eh, bueno, de hecho, que- eh, creo que nos saltamos ahí el versículo 1, pero eh, ¿qué nos dice este texto respecto del Hijo? Porque ahí dice, bueno, versículo, eh, aparte que nos ha hablado por el Hijo, ¿quién nos ha hablado por el Hijo en estos problemas, en estos postreros días, perdón? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién nos ha hablado por el Hijo? Dios Padre. ¿Profetas? No, Dios. Para eso tenemos que leer ahí el versículo 1, ¿verdad? El versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces empieza ahí, el sustantivo al principio es Dios. Y así como Dios usó a los profetas, también Dios ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Interesante también es que diga esto de los postreros días, ¿verdad? Creo que en esa línea se manifiesta también el apóstol Juan y encontramos, por ejemplo, que hablan de que ya es el último tiempo. Nos dice que, bueno, ¿y por qué en este contexto acá de Hebreos 1 y 2, por qué creen que, tomando simplemente lo que dice el versículo 1 y 2, por qué serían postreros días? ¿Por qué es postrero? ¿Qué significa que algo sea postrero? Los días de adelante, los días futuros. Ajá. Los días, bueno.
Cuando uno lo habla en pasado, bueno, sí, sería los días futuros, ¿verdad? Pero cuando uno está diciendo eso en presente, en realidad, ¿qué significa postreros? Bueno, eh, nosotros acá, por ejemplo, creo que en Latinoamérica comemos el postre, ¿verdad? Cuando comemos la comida, ¿cuándo? Es ya lo último, es, Al significa final. que es ya cuando va a venir el Señor por, por las cuentas, ¿no? Bueno, a lo que estamos estudiando, quién se va a salvar y quién no, ¿no? Eso se Exactamente, refiere, es lo último, los últimos tiempos, a la exactamente. segunda llegada del Señor, ¿no? Sí. Y acá, por ejemplo, versículos 1 y 2, eh, ¿qué es lo que? Porque si está diciendo que algo es postrero, está diciendo que algo es final, lo está dando algo casi por acabado, ¿verdad? ¿Qué es lo que, si tomamos en cuenta lo que está diciendo ahí en el versículo 1 y 2, qué es lo que está dando por prácticamente por terminado? O, o digamos, dando por acabado, digamos, o tomando su forma final. ¿De qué habla el versículo 1 y 2? De que Dios, aquí dice, de que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Ajá. Dice, en otro tiempo, dice a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Era lo que usted decía, hermano. Amén, amén. Muchísimas gracias. Exactamente. Estos dos versículos hablan de qué manera Dios se comunica con nosotros. En el pasado lo hizo a través de los profetas, pero luego el ministerio de los profetas en cierta manera también llegó a su fin. Eh, bueno, inclusive hablando de los profetas, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios, bueno, por ejemplo, una referencia al Antiguo Testamento, creo que Paco estuvo también enseñando hace poco la parábola de Lázaro y el rico, y ahí decía Moisés y los profetas. Los hebreos, como este texto de los hebreos que estamos leyendo, bueno, los hebreos dividían la Biblia en dos partes normalmente, en la ley y los profetas, o un sinónimo de decir la ley y los profetas era decir Moisés y los profetas. Como sabemos, Moisés escribió el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Entonces, una forma de dividir para ellos la Biblia era Moisés y los profetas o la ley y los profetas. Pero después entonces del ministerio de los profetas tenían que profetizar, digamos, acerca de la venida del Hijo y en última, de manera definitiva, digamos, Dios termina hablándonos o trayendo lo que nosotros conocemos como el Evangelio por medio del Hijo. Entonces, también no deberíamos esperar después de esto que Dios ahora nos cambie totalmente, nos traiga ahora un mensaje nuevo y nos digan, ¿saben qué? Realmente el infierno no existe, o como dicen algunos, el infierno es acá en la tierra, o sabes que hay dos infiernos y hay un tercer purgatorio, o hay tres cielos, como creen, como dicen, por ejemplo, el caso de los testigos, de los mormones que creen que hay un reino celestial, un reino celestial, y como que hay tres diferentes niveles de cielo y luego hay un otro nivel donde hay una especie de aniquilación. Bueno, no deberíamos esperar un mensaje nuevo, sino que Dios completó por el Hijo y nos habló. Bueno, pero ahora en el versículo 3 nos pasa a decir entonces, dijimos, el que está hablando acá o de quien se está hablando es Dios. ¿Quién nos dice el versículo 3? Ahora que ya tenemos en cuenta de quién habla, que es de Dios, ¿qué nos dice el versículo 3 del Hijo con respecto a Dios? Que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y Que es uno qué con él, entendemos? que Sí, es uno con él. amén. Bueno, respecto de la unidad,
¿En qué parte del versículo 3 ahí podríamos encontrar tal vez la unidad entre el Hijo y el Padre? Dice la misma sustancia. Sí, es muy interesante ver esto porque el otro día, por ejemplo, Paco estaba explicando la imagen de un espejo, de la foto también, y dijo, bueno, si toman una foto de nosotros, decía Paco, nosotros no somos la foto es solamente una imagen, pero acá habla de dos cosas, ¿verdad? Sí utiliza también la palabra imagen, pero también habla de su sustancia, así como también habla de el resplandor de su gloria, que tal vez el resplandor puede estar más enfocado en lo que resalta visiblemente, pero por eso es que acá tenemos estas dos cosas, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bueno, lo que resalta visiblemente, pero no solamente lo visible, sino también su sustancia misma, es lo que dice acá. Entonces, eso es el Hijo. Eh, y bueno, también acá encontramos este tema que se repite en muchas partes de la Escritura. Y no sé si alguna vez se pusieron a meditar exactamente o en mayor profundidad qué significa, ¿verdad? Donde al final dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué entienden ustedes o cómo lo han entendido cada vez que se encuentran con este tema de que Jesús se sienta a la diestra de la majestad? Bueno, ahí tal vez eh, podemos encontrar algo de lo que decía, creo que era la hermana Vicky, respecto de la unidad, pero de manera más profunda y detallada, aquí entendemos ahí que Jesús se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas. ¿Nunca se preguntaron? Siempre, o es primera vez que leen o se encuentran con que Jesús se sentó a la diestra del Padre. ¿Lo habían escuchado antes de eso o es primera vez que lo ven? No, no, sí, 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 lo hemos Sí lo escuchado. habíamos escuchado. Ajá. ¿Y qué piensan respecto a eso? ¿Qué han meditado respecto de eso? Pues que Dios le da ese lugar de privilegio porque, porque fue un hijo obediente a todo lo que él le mandó, a todo lo que él le mandaba. Amén. Un lugar de privilegio entonces. ¿Qué más? Creo que, si me permiten, creo que tal vez se puede meditar un poco de manera más profunda respecto a ese significado si separamos los cuatro componentes que encontramos acá. Encontramos se sentó, encontramos a la diestra, encontramos de la majestad y en las alturas. Cuatro cosas. Se sentó a la diestra de la majestad y en las alturas. La hermana nos dijo recién uno que dijo, bueno, eso significa que está en un lugar de privilegio. Si me preguntan a mí, yo diría que ese se refiere a lo que dice de la majestad. Un lugar de privilegio, un lugar de gloria, un lugar Como también, cuidan a su rebaño, ¿no? ¿cómo? Cuidando a su rebaño, observando a su rebaño, ¿no? Pendiente de nosotros, ¿no? No me había puesto a pensar en eso, pero me viene a la mente, siempre encontramos esos como wallpapers o estas imágenes donde como que Jesús está sentado y como que mirando la tierra, ¿verdad? Bueno, realmente que él dijo que él no nos dejaba solos, que él iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Es un hecho
que Jesús está con nosotros. Pero yo no estoy seguro si podemos sacar esa idea, tal vez, pero eh, tampoco. ¿Qué más pueden ver acá? Dice, se sentó a la diestra de la majestad y en las alturas. ¿Dónde será las alturas? Puede ser que esté sentado junto a Dios en su trono en el cielo. Está muy, 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 muy interesante. La hermana ya nos dijo ahí la parte de qué nos aporta lo de se sentó. Bueno, pero es un asiento, digamos, que no está solo, es sentarse, sino que está ahí con majestad y a la diestra. Entonces la hermana dijo, bueno, esto tiene que ver con un trono. Se sentó a la diestra de la majestad, entonces ocupó su trono, digamos. ¿Qué más dijiste, hermana? Porque creo que se me pasó algo más que dijiste. Que está a la diestra de Dios, Padre, a su derecha. A la diestra de Dios, exactamente. Bueno, porque arriba nos está diciendo que es respecto de Dios. ¿Y qué significa ahí la diestra? La derecha, ¿no? Ajá, De pero majestad. que normalmente que puede, porque es algo que a veces se dice en forma metafórica. Nosotros muchas veces lo decimos, ¿verdad? Cuando alguien en el trabajo, por ejemplo, dice que tiene su mano derecha. Su mayor colaborador. Exactamente. Su mayor colaborador y también, por ejemplo, si alguien es tu mano derecha, es una persona en la que plenamente confías. O sea, esa es tu persona en la que te puedes apoyar completamente, ¿verdad? Bueno, está la idea de que de colaborador, ¿verdad? De alguien, por ejemplo, en el caso, si pensamos en la mano de Dios, porque Dios a veces se expresa de esta manera, de que mi mano hará esto o lo otro, entonces quiere decir que ahí la diestra en este caso se está sentando, que eso debe conectar con la idea del trono, como dijo la hermana, pero también con algo más, porque la figura de la mano haciendo algo es a veces como trabajando, pero la idea de sentarse es lo contrario a trabajar. Entonces, ¿cómo podemos juntar todo eso de que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? ¿Qué nos aporta sentarse a la diestra, majestad y las alturas? Pues también que es el rey, ¿no? El rey, sí, es el rey. Que es el todopoderoso, que es un instrumento de Dios, porque Él fue un instrumento para salvarnos, ¿no? Él dio a E- su Hijo para salvar nuestros pecados. Exactamente, muy bien, hermana Clau, porque a eso tal vez apunta a veces ser la diestra, ¿verdad? Que es el instrumento de Dios, ¿verdad? Entonces, el Padre, el Hijo fue el instrumento, el siervo de Dios. De hecho, a veces se habla como el siervo sufriente, obediente a su Padre, ¿verdad? El Hijo fue eh, la herramienta de Dios Padre para en este texto, directamente el versículo 2 para hablarnos a nosotros y para darnos a conocer al Padre. Ese es su trabajo. Entonces, ya dijeron lo del trono, que está conectado ahí con sentarse y con majestad. Dijeron, pues ahí la idea de estar en la presencia del Padre, en la comunión con el Padre. La idea de que la diestra, de que Jesús era la mano del Padre, digamos, o la herramienta o el colaborador del Padre, o a través de quien el Padre se daba a conocer. En las alturas, pues es evidente para nosotros que siempre encontramos esto en la Biblia, ¿verdad? De que cuando se habla de el lugar donde está Dios, en sentido figurado, siempre está arriba. Digo en sentido figurado porque no es que si ustedes pudieran subirse a un cohete espacial de la empresa SpaceX y pagarse un viaje al espacio, no es que si suben van a encontrar, qué sé yo, a Dios allá arriba en algún otro planeta, ¿verdad? Sino que esto es en sentido figurado. Jesús cuando ascendió al cielo, también lo vemos como subir y hasta que se oculta de la vista en las nubes.
Moisés cuando subió también al monte para hablar con Dios tenía que subir. Entonces está esa idea de arriba, de lo alto, para apuntar a lo que es lo que tiene que ver con el cielo, con el lugar donde está Dios. Y bueno, lo que faltó agregar tal vez era simplemente esto de que la imagen de sentarse, por ejemplo, la tenemos también cuando en el principio Dios creó todo y reposó o descansó en el séptimo día, ¿verdad? Entonces, la idea de sentarse acá tiene dos ideas, tanto ocupar el trono como un lugar de gloria y también la idea de sentarse es como doy por terminada esta obra, ¿verdad? Dar por acabada la obra o por finalizada también la obra, entonces eso también está conectado con la idea de sentarse, o sea, de que algo ya no necesita seguir trabajando, Cristo no necesita volver a crucificar, o sea, la obra se acabó. Entonces, todo esto nos comunica ahí esas cuatro palabras de que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que el lugar al que volvió Cristo es al seno del Padre. ¿Dónde es el seno del Padre? ¿Cómo es el seno del Padre? ¿Cómo puede ser eso? Nosotros sabemos que Dios es tres personas en una y que tienen comunión, pero que también son diferentes y pueden separarse. Y de hecho nos habla la Escritura en ese sentido de que Dios envió a su Hijo. Pero Dios está en todas partes, sí, está en todas partes, pero la presencia de Dios también puede manifestarse de manera específica en un solo lugar. Eh, ¿Dónde se manifestaba de manera específica la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el, en el tentáculo, en el Tabernáculo. tabernáculo. Amén. Gracias. Sí, exactamente. Entonces, y también en el tabernáculo, cuando empezó a haber el tabernáculo era una especie de templo móvil, como una carpa, como una tienda de campaña. Después fue en el templo. Y antes del templo o antes del tabernáculo, en la montaña, ¿verdad? Entonces, en lugares específicos Dios se manifestaba hasta que vino el Hijo. Y finalmente se manifestó a través del Hijo. Bueno, volviendo a nuestro texto, entonces, no sé si quedó clara entonces la idea de acá de Cristo, del Hijo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, y lo que dijimos recién el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de manera de que Cristo no es solamente la parte visible de Dios, digamos, sino que la sustancia misma o la naturaleza de Cristo también es divina. ¿Cómo podemos saber que Cristo tiene naturaleza divina? ¿Cómo podemos saber que Cristo está hecho de la sustancia de Dios? ¿Qué versículo o qué recuerdan de los evangelios que nos puede apoyar a entender también eso o a reafirmar esa idea? ¿Cuáles eran los títulos que usan los evangelios para referirse a Jesús? Esto lo estudiamos la otra vez un poco cuando estuvimos hablando, algo hablamos de la Trinidad y dijimos dos títulos que se usan para referirse a Cristo. Es que lo que estábamos leyendo de Hebreos 1 Ujú. dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que yo estoy preguntando ahora, bueno, me salté un En poco Juan, la parte de que sustenta las cosas con la palabra de su poder. Eso claramente es algo, y también eso va alineado con lo que decía hermana Claudia, de que como que Dios nos está cuidando, nos está sustentando. Después ahí habla de su obra respecto a nuestros pecados.
pero respecto a pensar en esto que dice ahí de la imagen misma de su sustancia, Puede ser Este, en Juan 1:1. ajá, Juan 1. adelante, ¿querés leer, hermana? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este es uno de los textos que más nos revela en forma clara acerca de la relación del Hijo con el Padre, ¿verdad? Porque nos habla de dos cosas, ¿verdad? Dice ahí que era con Dios y era Dios. La primera, cuando dice era con Dios, nos está hablando de la comunión con Dios. O sea, el Hijo tiene una comunión con el Padre. Él estaba con el Padre en el principio, antes de venir al mundo. Estaba con el Padre. Pero no solamente estaba con el Padre, sino que nos dice ahí que era Dios. Entonces, bueno, ese es un texto, obviamente, y después nos explica ahí el versículo 14 de que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Unigénito significa hijo único. Bueno, y lo que yo les preguntaba respecto de cómo podemos saber que Jesús está hecho de la misma sustancia del Padre es que hay dos títulos que se usan, muchos títulos se usan para referirse a Jesús, pero normalmente los evangelios prefieren dos, ¿verdad? Hijo de Dios e hijo de hombre. También usan hijo de David, pero respecto de hijo de Dios o hijo de hombre, el hijo de hombre habla de su naturaleza humana e hijo de Dios habla de su naturaleza divina. También podemos recordar que María no tuvo un marido humano, digamos, sino que concibió del Espíritu Santo, por lo cual Jesús nació teniendo la naturaleza humana por nacer de María, pero también teniendo la naturaleza de Dios por haber sido engendrado del Espíritu Santo. De manera que la Escritura nos habla acerca de esa naturaleza de Jesús. Bueno, que es la misma sustancia de Jesús. Bueno, volviendo a nuestro texto entonces en Juan, eh, ¿quién nos puede leer ahora Juan 14, 9 al 10? Respecto a esto que dijo Jesús, ¿verdad? Que dijo, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Quién nos puede leer Juan 14, versículos 9 y 10? Tal vez desde el 8, ¿verdad? Juan Yo, 14, hermano. 8 al 10. Adelante. Ok, yo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Juan 14, Juan, Evangelio de Sí, Juan, sí, sí. perdón. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Juan 14, 8 al 10. Ok. Sí, hermano. Ok, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio, aunque Juan, yo doy testimonio, Juan 14, 8. perdón, perdón, hermano. No te preocupes, hermana. Juan 14:8. Sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Me sigo, Amén. hermano? Em, Puedes leer también el 11, sí. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Bueno, entonces este texto, eh, creo que muchas veces no meditamos en la profundidad de lo que esto significa. Eh,
Jesús acá se está igualando. No solo se está, sí, sí, bueno, se está igualando. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, es lo que dice en el versículo 9. Fíjense que nosotros sabemos que Dios, y si ustedes se ponen a pensar cómo es Dios, realmente es algo sumamente enigmático, misterioso, cómo es Dios. Porque nosotros sabemos que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, aunque dicen creer de alguna manera en judíos, musulmanes, cristianos, en ese mismo Dios, pero bueno, sabemos que no todos creen a su mensaje. El Dios de la Biblia prohibió hacerse imagen de él. Entonces, si ustedes piensan en otras religiones, hay imágenes, hay esculturas y uno podría hacerse una idea de cómo es Dios. Pero el Dios verdadero prohibió eso porque ninguna forma en que el ser humano pudiera representarle eh, realmente haría justicia de lo que él es. Eh, entonces, si uno quiere entender cómo es Dios, o sea, la mejor manera en que pudieras imaginarte, eh, sería un error también, por ejemplo, imaginarte que tú eres una hormiga y que miras y que Dios es un ser de 10 metros de alto. Ciertamente, a veces ni siquiera meditamos en cómo será Dios realmente, pero mínimamente es algo que debería darnos un poco de temor porque es muy grande y es muy poderoso, pero lo que deberíamos pensar es que si yo quisiera imaginarme cómo es Dios, lo mejor que puedo hacer para hacerme una idea de cómo es Dios es imaginarme cómo es Jesús. O sea, Jesús en realidad nos mostró al Padre. De hecho, alguien que nos pueda leer ahora Juan 1, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Alguien nos puede leer? Juan 1, 18. Yo, A a ver. Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este texto nos revela también algo acerca de, tal vez se lo podían haber preguntado, pero bueno, creo que es algo bastante evidente, pero de todas maneras uno de repente puede tener esa duda y que quizá quisiera saber qué versículo me habla de eso, o sea, qué versículo me habla de dónde estaba Jesús antes. Bueno, acá nos dice que él está en el seno del Padre. Jesús dice de sí mismo que él bajó del cielo, descendió del cielo, y después Jesús dice, yo voy al Padre, o sea, él vuelve al lugar de donde descendió, que es en la comunión. El seno del Padre podemos pensar que es el lugar donde el Padre o la Trinidad está en su comunión perfecta, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesús decía que él descendió del Padre y que él va al Padre. Pero acá resalta otra vez esta idea de que a Dios nadie le vio jamás, jamás, jamás. Entonces, eh, bueno, conocemos entonces que quizás en el Antiguo Testamento recordamos episodios donde por breves momentos podría parecer que Dios tomó de alguna manera una apariencia humana. Por ejemplo, Moisés cuando habló con él y su rostro iba a resplandecer, eh, no recuerdo si era el caso de Moisés o Abraham, pero que le pidió a Dios poder ver su rostro y dijo que solamente iba a poder ver sus espaldas al pasar. Pero después también recordamos, por ejemplo, creo que fue Moisés ese caso, y recordamos también el caso de Abraham que se reunió con Melquisedec, Melquisedec, rey de Salem, que nos dice la escritura en Hebreos que era alguien a quien Abraham presentó ofrendas. Se le presentó un personaje completamente misterioso y enigmático
y Abraham le ofrendó y le diezmó y lo honró. eh, y luego nos dice la escritura que ese es Jesús, Melquisedec, que significa rey de justicia, y Salem, que significa rey de paz. O sea, bueno, rey de Salem, rey de paz. Entonces, rey de justicia, rey de paz. Jesucristo se apareció en el Antiguo Testamento y se le apareció a Abraham antes de haberse encarnado. Y entonces, bueno, simplemente, porque acá dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, cuando alguien vio algo, quien le ha dado a conocer a Dios al Padre es el Hijo. Entonces, todo lo que, la mejor manera de imaginarnos cómo es Dios es imaginarnos cómo es Cristo. Pero no es una buena idea cuando digo imaginarnos cómo es Cristo. No pongan a pensar en las películas a ver si Dios es como un señor de pelo largo y si tiene pelo castaño y ojos claros. No, sino más bien piensen en la personalidad de Cristo, ¿no? O sea, la forma en que Cristo habla, la forma en que Cristo actúa, la forma en que Él se enoja, la forma en que Él llora o se lamenta, la forma en que Él se compadece y tiene misericordia y sana. Bueno, Cristo es la forma más representativa y y de hecho, bueno, es la forma más definitiva que tenemos de conocer, de haber visto al Padre. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás, pero Jesús es el que le ha dado a conocer. Bueno, eso es lo que nos dice la Escritura. Y cuando entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre, básicamente Jesús le está diciendo, bueno, literalmente le está diciendo, el que me ha visto al Padre. Y luego cuando pensamos en lo otro, de lo del el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no debiéramos esperar o pensar que Cristo sería algo completamente diferente, o sea, que Cristo tuviera otros planes, otra personalidad y entonces fuera algo completamente distinto al Padre. Más bien, eh, podemos pensar en Cristo como el reflejo mismo del Padre, como alguien eh, idéntico al Padre en cuanto a todo lo que hace, en cuanto a su voluntad. Sin embargo, sabemos también que es una persona aparte, pero respecto a su voluntad, a su mente, a su ser, es otra persona, pero en un mismo ser. Entonces, quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Vamos a leer ahora, bueno, eh, vamos a continuar acá leyendo. Ya brevemente, ya nos quedan unos pocos minutos. En Juan 12, continuando con lo que sigue diciendo el texto. Entonces, decía Jesús clamó y dijo, o sea, Jesús gritó esto para que toda la gente escuchara, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Y acá el versículo 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es, todo lo que dijo Jesús es exactamente lo que habría dicho el Padre. Jesús es el portador o el portavoz del Padre, así como también comparte la misma sustancia o la misma naturaleza, y así como es la imagen o la parte visible del Padre, es Jesús. Y entonces respecto también a todo lo que Jesús comunicó, Él comunicó lo que el Padre nos comunica. O sea, el Padre nos habló, como dice Hebreos, a través del Hijo. Es el Padre el que nos está hablando, es el mensaje del Padre. No quiere decir que Cristo tenía un mensaje distinto y que Cristo tenía otra idea, pero se aguantó y dijo lo que tenía que decir el Padre, sino más bien que está perfectamente alineado en la comunión con el Padre. Y entonces todo lo que Jesús nos dijo, y podemos ver claramente al Padre en Jesús. Todo lo que Jesús nos dijo provino del Padre. Bueno, pero acá hay una parte importante entonces. Esta idea de la luz está repartida por todo el Evangelio de Juan, eh, y
entra en contraste con la idea de las tinieblas. ¿Para qué sirve la luz? O bueno, ¿qué podríamos decir acá de la luz y de las tinieblas? ¿A qué normalmente se refiere esa idea de la luz y las tinieblas? Tiene varios significados realmente, pero Al conocimiento de Dios. amén. Muchas veces, entonces, tener luz sería tener conocimiento. Sería, bueno, si pensamos exactamente en la imagen de ver, imagínense que están caminando en la oscuridad. Si tienen una lámpara, pueden ver por dónde caminan, pueden saber, o sea, es un conocimiento, pero es un conocimiento que te sirve para ver por dónde andar. Por eso es que esta idea de la luz está conectada con conocimiento, pero también está conectada con un sentido eh, de andar en lo recto. Andar en la oscuridad, por ejemplo, es andar en pecado, andar en tinieblas es andar, pero entonces la Biblia dice, mi pueblo, decía el padre, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El conocimiento entonces es un conocimiento que está relacionado, por ejemplo, con el sentido de santidad, de piedad, de justicia, de bondad. Entonces las tinieblas apuntan a esa idea de maldad y de falta de conocimiento. O sea, la falta de conocimiento lleva a esa maldad. Entonces, la idea de la luz, si pensamos otra vez en la oscuridad, nos va a ayudar a saber por dónde andar. Y ese por dónde andar es andar rectamente, es andar según la voluntad de Dios. En Juan 3:16, eh, bueno, ya Jesús ya nos hablaba de que la luz verdadera vino al mundo al principio ahí en Juan, ya apenas comienza el Evangelio de Juan, versículo 9, habla de que aquella luz, bueno, en él estaba, bueno, Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la vida era, la luz de los hombres significa que alumbraba para que los hombres supieran por dónde deben andar y tuvieran entendimiento, conocimiento. Y luego versículo 9 decía, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora en Juan 3:16, ¿quién nos puede leer Juan 3:16? Versículos 16 al 21. Y con esto terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Juan 3:16 al 21. Yo, hermano. Adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénico Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bueno, este texto está íntimamente relacionado con el que acabamos de leer por dos cosas. Uno, porque ahí dice, eh, habla del juicio, porque dice que no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, lo mismo que dice acá en Juan 3:16 al 21. Y también porque conecta con la idea de la luz. Eh, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y simplemente una pequeña pregunta, ¿verdad? ¿Condena o juzgará Jesús al mundo, sí o no? ¿Juzgará Jesús al mundo? ¿Podemos decir que Jesús va a ¿no? juzgar o no? No, ¿Quién dice, quién se suma al no o quién dice sí?
Digo que sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, al Ju- final del tiempo. ¿Juzgará o no juzgará Jesús al mundo? Dos sí, un no. ¿Los demás? Una pregunta entonces para los que dijeron que sí, Jesús juzgará. ¿Por qué porque dice? Jesús es Sí, nuestro adelante. abogado. Ajá. A ver, una pregunta para los que dijeron que sí juzgará. ¿Por qué dice entonces que no he venido para condenar al mundo? ¿Por qué dice Jesús ahí en el texto que recién leímos que él no vino para juzgar al mundo? ¿Y por Sino qué para en salvarlo. 3:17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Sí, cuando él estuvo, cuando él vino y nos estuvo diciendo cómo, pues nos estuvo predicando y haciéndonos ver cómo teníamos que vivir de la mejor manera. Bueno, vino y nos enseñó cómo vivir, no nos juzgó, por eso él nos salvó dando su vida, pero al final de los tiempos debe de haber un juicio. Amén. Tal como dice la hermana, de hecho nosotros, ahora no tengo ahora la cita a mano, pero dice que el Padre le ha entregado el juicio al Hijo. Así que sí, Jesús, el Hijo, va a juzgar al mundo. Pero entonces, ¿por qué acá dice que Él no vino para condenar al mundo? Pues porque vino a dar su vida, a sacrificarse, a salvarnos de los pecados y a los pecadores para darnos la salvación por su vida, por gracia nos las está dando. Si nosotros no cumplimos, pues lógico que va a haber un juicio. Sí, pero ¿y si Él va a juzgar, por qué dice que no vino para condenar? Vino para salvar, pero no todos creyeron en él. ¿Y por qué dice Los que no por qué creyeron. dice que no va a que va a condenar? Esa es la pregunta. ¿Por qué dice que que no vino para condenar? ¿Cómo es entonces es que Porque el hay que no cree, condenación? dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. Ajá. Ahí está la idea de que ya ha sido condenado, pero ¿condenado por quién o cómo? Pues por él mismo al no cumplir Porque no cree. con, Esa es la idea que tenemos que entender, ¿verdad? Que el mundo ya estaba condenado. Todo el mundo ya estaba condenado. Todo el mundo ya estaba en pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios porque la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 3:23, si no me equivoco. Es como estábamos mencionando ayer, que si es por nosotros, todos merecemos la misma condenación que merecían los ladrones. El mundo ya estaba condenado y por, no porque, por ejemplo, acá dice, bueno, porque no han creído en él. En el texto de Juan 12 dice que eh, por la palabra que él habló, que Cristo habló, serán condenados. Entonces, cuando él dice, no les juzgo yo, sino que mis palabras, ellas les van a condenar en el día del juicio. Entonces, el mundo ya estaba condenado y más bien lo que vino Cristo es a salvarnos. Entonces, la condenación ya estaba y se debe a que desde el principio nos apartamos de Dios. Es como decía también, mencionaba ayer también, es que cuando nosotros pensamos la historia de Faraón, pensamos que Faraón es malo, pero nosotros no. Otra gente que encontramos en la Biblia son malos, pero nosotros no. En el fondo nosotros somos de buen corazón y sinceros. Por eso es que nosotros decimos que, bueno, si creemos de corazón y si somos sinceros, Dios nos habla. Entonces, otros son malos, pero nosotros somos de buen corazón y sinceros. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Entonces, Dios, viendo nuestra condición de pecadores, nos
vino a salvar. Ya estábamos condenados porque ya estábamos alejados de Dios, ya éramos dignos de la condenación eterna. Entonces Él vino para salvar y eso es lo que, pero no significa que Él no va a juzgar, sino que ya estábamos condenados y Él ya nos iba a juzgar, pero entonces Él vino ahora sí para que podamos ser salvos, porque si no venía, íbamos solamente a conocer a Jesús como nuestro juez, íbamos solamente a conocer al Padre como nuestro juez, pero vino al mundo para que podamos ser salvados. Y además acá nos aclara también esta idea de que, bueno, si la salvación es gratis, ¿por qué la gente no se salva? ¿Verdad? Porque acá dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si la salvación se ofrece gratuitamente, ¿por qué entonces la gente se pierde? ¿Verdad? Si la salvación no es por obras, ¿por qué la gente no cree si es tan fácil simplemente creer? Y acá el texto nos da la explicación, ¿verdad? De que, nos explica la condenación. Lo que recién estábamos explicando y también nos decía la hermana Vicky, la condenación, cuando nos decía que el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Pero ahí todavía no nos queda claro la condenación. A ver, si Él no vino para condenar al mundo, entonces, ¿por qué el mundo es condenado? Y ahí nos explica la condenación, el versículo 19, donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. Sí, Él va a juzgar, pero fuimos condenados porque amamos más el mundo, ama más las tinieblas que la luz. Y la razón por la que la gente no quiere ser salva o no quiere creer, aunque se le ofrezca gratuitamente una salvación que no depende de tus obras, es como que le dice a la gente, eres pecador y no puedes agradar a Dios y no puedes cumplir la ley perfecta de Dios. Pero adivina que Dios te salva gratuitamente. Tienes que creer en Él. Pero la gente no viene porque prefiere vivir en las tinieblas porque sus obras son malas. Y en cambio, bueno, ahí nos dice el versículo 20, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente no se salva si la salvación es gratuita? Porque la gente quiere seguir haciendo sus obras perversas y no quiere que nadie le detenga, no quiere que nadie le reprenda, no quiere ningún estorbo para poder hacer la maldad. En cambio, el creyente, ¿será que el creyente se salva por obras? No. Versículo 21 nos dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense ahí que nos habla de practicar la verdad. El creyente viene a la luz para que entonces Dios haga esa obra en él que él no puede hacer porque los creyentes son, bueno, los seres humanos por nuestra naturaleza, nuestra carne, somos pecadores y tendemos a lo malo. Entonces venimos a la luz para que Dios obra en nosotros y entonces podamos hacer buenas obras que son hechas en Dios. O sea, es Dios quien hace esas buenas obras en nosotros. Y nuestra condición entonces acá es vista como aquel que practica la verdad. O sea, que vivimos en un estilo de vida continuo, viniendo a la luz, viniendo a la verdad, y es Dios el que hace esa obra en nosotros. Bueno, perdón, ya nos pasamos la hora. No sé si alguien tiene alguna consulta, una pregunta para terminar. Bueno, vamos a orar más. Señor, te damos gracias porque viendo nuestra situación, nuestra maldad, nuestra debilidad, tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo para salvarnos, Señor. Todavía estamos en este mundo, todavía somos tentados por las cosas de este mundo, pero nosotros, Señor, somos hijos de luz por tu gracia. Y, Señor, queremos vivir bajo la luz, bajo el entendimiento, bajo el conocimiento, bajo la guía del camino que tú nos indicas, Señor. Guárdanos de la maldad de este mundo, que podamos realmente creer en aquel que pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, creer en aquel que el Padre envió para nuestra salvación,
para que sea nuestro camino, nuestra guía, la verdad, y para que tengamos la vida. Señor, ayúdanos a seguir firmes, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, a retener sus palabras, no ser como aquellos que escucharon pero rechazaron, Señor, sino que nosotros podamos ser instruidos, corregidos y andar en luz según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en medio de las tinieblas, en contra de nuestra carne, a vivir, Señor, practicando la verdad en la luz. Obra, Señor, en nuestros corazones. Y te damos gracias porque creemos, Señor, en aquel que tú enviaste. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Gracias, muchas hermanos. Que el gracias. Señor les Buenas bendiga. noches. Bendiciones. Dios los bendiga, Gracias a hermanos. todos. Gracias.